Este domingo Argentina celebra elecciones legislativas a nivel nacional, una cita en la que la extrema derecha y el peronismo se miden en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Del resultado dependerá la continuidad de las políticas del gobierno del presidente Javier Milei, pero también el apoyo económico que reciba desde Estados Unidos. Los comicios ocurren a poco más de un mes de que el libertario viviera su peor derrota electoral desde que llegó a la Casa Rosada en los comicios legislativos locales en los que el peronismo se hizo con la victoria. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Felipe Gali, quien es analista político y electoral. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están viendo. Muchísimas gracias. Pues para iniciar y entrar en contexto, ¿qué se juega en términos generales este domingo el gobierno de Javier Milei? Bueno, este domingo vamos a elegir la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Debido a nuestro sistema electoral escalonado, conseguir una mayoría legislativa para el gobierno de Javier Milei es prácticamente imposible. Lo que tiene a favor es que en el Senado no pone en juego ninguna de las bancas que obtuvo en el año 2023, por lo tanto en esa Cámara va a ser solamente ganancia. El problema va a ser la Cámara de Diputados, ya que en 2021, que es la instancia que se renueva en esta elección, la victoria correspondió a Juntos por el Cambio. El PRO, el principal partido de esa coalición, es el actual socio de coalición de Milei, por lo que lo más probable es que el crecimiento sea a costa del PRO. Y en ese sentido, lo que se pone en juego es la agenda legislativa del gobierno, que ha sido muy limitada durante los últimos 2 años de mandato. Javier Milei es el presidente argentino con menor apoyo legislativo en la historia del país. Esto se debe a que ganó con un partido establecido de cara a la última elección, no tenía ningún crecimiento, ninguna presencia previa, y ha sido un año bastante complicado, luego de un primer año que se consideró relativamente exitoso en lo político. Este último año ha venido con una sucesión de derrotas, primero en el plano legislativo, la ruptura de los distintos acuerdos que había logrado tejer con figuras del ámbito provincial, lo que le había permitido un cierto aire, ¿no?, para la sanción de ciertas reformas, o por lo menos sostener sus vetos legislativos ante la mayoría de la oposición. Se terminó rompiendo, se le terminaron aprobando paquetes legislativos contrarios, algunos con mayoría de 2/3, por lo tanto a prueba de veto. Entonces, si sufriese una derrota este domingo, esa posición se vería reforzada. Quizá lo más probable es que logre reunir por lo menos el tercio para sostener sus vetos, pero se vería seriamente debilitado, ¿no?, de cara a lo que es encarar los 2 años que le quedan de gestión, y sobre todo también quedaría una imagen internacional muy lamentable en un contexto en el que Donald Trump ha dejado claro que la ayuda económica a la Argentina, que se percibe muy necesaria para sobrevivir estos 2 años, se vería supeditada, ¿no?, a un triunfo electoral. Eso es lo que vuelve esta elección algo tan importante. Y bueno, como bien citaron antes, las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires el Sí. pasado mes de septiembre, bueno, fueron un golpe muy duro para Milei. Hubo una baja participación en esa instancia. En esta ocasión se espera una participación un poco más alta y quizás logre remontar. La clave está en sí, en la reacción que tenga el votante argentino a lo que fueron las últimas 5 semanas, una campaña muy rápida y además muy, ¿cómo decirlo?, donde uno no sabe muy bien qué reacción va a tener el votante a la situación, ¿no?, a las dudas que hay sobre la economía, a las dudas que hay sobre la reacción internacional, sobre los mercados y las actitudes que tenga tanto el gobierno como la oposición, porque el votante argentino podría o bien persistir en esa ira que hay en este momento. El cuadro económico no es tan favorable como se quiere vender. Seguimos teniendo una inflación relativamente alta, el país llega en recesión y el consumo ha caído. O sea, las políticas de Milei no se han reflejado en el votante argentino promedio. Si persiste con esa ira interna, podría castigar a Milei en las urnas, o puede ser que se asusten por un posible pánico económico postelectoral, que es algo que lo hemos vivido muchas veces, lamentablemente, en Argentina en los últimos años, y decida rescatar al gobierno.
Ahora, hablando precisamente de esta derrota electoral en las elecciones legislativas provinciales, con un principal énfasis en la provincia de Buenos Aires, la más grande, la más importante del país. En ese sentido, ¿podrían ser un termómetro para anticipar, quizá, Felipe, lo que ocurra este domingo? Hay que tener en cuenta que estas son las primeras elecciones desde la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Este era un proceso previo a la elección en el que se escogían las candidaturas que iban a poder competir en las elecciones generales. Entonces, se tomó las elecciones provinciales de Buenos Aires, que solamente se realizaron en la provincia de Buenos Aires, que sí es la más poblada, representa más de un 40% de la población, como una suerte de termómetro electoral para lo que va a ser ahora en octubre. Pero hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que solo votó la provincia de Buenos Aires, que es un bastión del Partido Justicialista, solamente la han perdido una vez en los últimos 40 años, dos veces en los últimos 40 años, es depositaria del llamado conurbano bonaerense, el área metropolitana que circunda la ciudad de Buenos Aires, que es otra entidad, donde están la mayoría de los bastiones del peronismo, de la oposición. Entonces el resultado, aunque es un indicador muy importante, porque la contundencia de esa derrota no se esperaba que perdiera, pero no por tanto, no puede ser tomada como un indicador sin tener en cuenta las demás provincias y los demás distritos que suelen ser un poco más antiperonistas, como por ejemplo Córdoba, Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires, aunque también ahí está la presencia de terceras fuerzas que podrían complicarlo a Milei, y sobre si se puede tomar como un indicador, yo diría, bueno, que debido a la decisión de tomar esas elecciones como una paso, como unas primarias, ¿no? El mismo gobierno terminó vendiéndolas como un indicador, pero en esa elección también, otro punto a tener en cuenta es que había en juego intereses locales, intereses municipales, que movilizaron un montón de aparatos que en Argentina para la movilización electoral son claves, mientras que ahora en octubre la elección va a estar mucho más nacionalizada, y esto le da a Milei, que es la figura nacional del momento, ¿no? Es el presidente, la oposición todavía no termina de reconfigurar su interna política de cara a 2027, eso le puede granjear algún apoyo, pero bueno, como dije antes, eso va a depender de la reacción de los votantes Claro. argentinos a estas últimas 5 semanas. Y ahora sí, hablando nuevamente de lo que planteabas en un inicio sobre el apoyo económico de parte de Estados Unidos que lo ha condicionado a la victoria o no de Javier Milei en estas elecciones legislativas a nivel nacional. ¿Qué podría pasar en caso de que la Libertad Avanza perdiera con, por ejemplo, un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, pero sin irnos tan lejos, con la propia economía argentina sin el respaldo de la principal potencia económica mundial? Es muy difícil determinar cómo se va a mover cómo se va a mover la economía argentina el día posterior a las elecciones. De hecho, acá solemos decir que este es un país del que te vas 20 años y no cambió nada, te vas 15 minutos y lo cambió todo. En ese sentido, yo creo que lo importante va a estar en cómo se reacciona, ¿no? A una derrota, también cómo se vende esa derrota. Yo creo que Donald Trump, la relación entre Donald Trump y Javier Milei es bastante fluida, lo cual le ha permitido alcanzar estos acuerdos en el último tiempo, y yo creo que todavía van a conservar una relación fluida que podría permitirle a Trump seguir ayudando a Argentina, aún si se sufre una derrota electoral. El problema va a ser, para mí, interno, va a ser una cuestión del devenir político interno, cómo reaccione Milei a esta derrota, si hay alguna moderación, si hay algún intento de reacercarse a las fuerzas políticas con las que había tejido alianzas en un momento y con las que rompió ahora en el panorama electoral. Y bueno, y ya si se produce un estado de parálisis política permanente y los números económicos terminan generando qué sé yo, un brote inflacionario nuevamente, corridas cambiarias, Sí. cuestiones que ya hemos visto en pasadas crisis en Argentina, bueno, ahí yo te diría que ya la pregunta no sería qué va a pasar con acuerdos con Estados Unidos, no sería qué va a pasar de cara a 2027, sino cuánto tiempo va a sobrevivir el gobierno de Milei. Finalmente y brevemente, por cuestiones de tiempo, porque nos interesa su análisis, pese a que el presidente argentino ha sido muy claro en que no dará su brazo a torcer, como ha sido su manera de gobernar en los últimos 2 años, sí
sufre una derrota nuevamente en estas elecciones legislativas nacionales. ¿Usted lo ve pactando, quizá, Felipe, con los propios peronistas para lograr que sus políticas avancen? Si se ve en la extrema necesidad de hacerlo, yo no creo que logre llegar a un acuerdo con las principales fuerzas opositoras, o sea, con lo que es el peronismo, el antiguo kirchnerismo, eso es prácticamente imposible. Sin embargo, al Congreso argentino lo dominan intereses más de carácter regional, ¿no? Las provincias, las 23 provincias y la ciudad son los distritos electorales, los gobernadores tienen un peso sustancial en la política argentina y en 2023 el peronismo perdió la mayoría de las gobernaciones por primera vez desde la vuelta de la democracia. Esto abre la puerta a que él pueda tejer una serie de acuerdos, si bien ningún gobernador es de la Libertad Avanza, Milei es el primer presidente que no tiene gobernadores, los gobernadores no peronistas a veces están abiertos a negociar. Eso sí, pasarían a ejercer su influencia sobre los legisladores muy alta, entonces esto le permitiría por ahí tejer un acuerdo legislativo. Ahora bien, tendría que ceder en una serie de cuestiones, ¿no? Cederle competencias a los gobernadores, hacer concesiones económicas. Milei ya ha declarado en múltiples ocasiones que no lo va a hacer, que va a sostener una actitud radical, pero se ha visto dispuesto a tejer acuerdos con la clase política, más allá de su discurso supuestamente anticasta, y no descarto que haga un intento de hacerlo. Ahora la cuestión es, como dije antes, en qué condición quedaría él después de una derrota electoral. Bueno, si los gobernadores le van a abrir la puerta cuando él vaya a golpear. Bien, también quisiéramos intentar discutir con usted el hecho de que ha estado envuelto el gobierno de Javier Milei del Libertario de escándalos y sobre todo por corrupción de su gente más allegada y más cercana. ¿Esto podría tener un impacto de cara a las elecciones del domingo? Indiscutiblemente yo creo que eso es lo que más complica al gobierno en esta elección, sobre todo porque todos estos escándalos, no solo han sido escándalos, a ver, los escándalos en Argentina son algo bastante habitual, sino que han sido escándalos muy descarados y además han sido pésimamente gestionados desde lo comunicacional, ¿no? Las acusaciones contra la hermana de Milei, eh, por, por supuesto recibo de sobornos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la entidad de discapacidad del país, prácticamente sin respuestas por parte del gobierno o con respuestas muy vagas. Después el escándalo por financiamiento a su candidato en la provincia de Buenos Aires, precisamente el distrito más relevante de la elección, por supuesto, por un financiamiento de campaña previo de cuando fue candidato presidencial por parte de una persona implicada en narcotráfico. Todo esto con una respuesta vaga, con una gestión caótica en lo político. El candidato expert se terminó bajando, lo terminaron reemplazando por un candidato más que relacionado con lo que es la clase política tradicional que Milei afirmaba detestar, como lo es Diego Santilli. Y sobre todo esa percepción de que al gobierno no parece interesarle responder, ¿no? Por las críticas, o no parece interesarle tener una narrativa que contrarreste la de la oposición. Entonces, cuando no tenés una narrativa alternativa, te terminan pasando por arriba, termina siendo un permanente pase del discurso de la oposición. Sí. Como dije antes, la clave está en qué es lo que van a primar los votantes argentinos, y yo creo que los argentinos priman la economía, y como la economía está en un tiempo incierto, eso capaz lo puede rescatar a Milei, porque la gente puede pensar en darle un voto de confianza. Pero, como dije antes, atarse a una Bien. economía que no está precisamente en su mejor momento no es la mejor base para Milei.